Enseguida advertimos el problema de enseñar en una escuela situada en un entorno prácticamente rural, que muchos estudiantes pierden buena parte de sus clases porque practican deportes y otras actividades. Los centros educativos cercanos realmente no lo son tanto. Los alumnos pasan una buena cantidad de tiempo viajando en un autobús, yendo y viniendo a distintas actividades. Así, algunos alumnos se perdían nuestras clases y se esforzaban por seguir comprendiéndolas. Y entonces, un buen día, nuestro mundo cambió. Aarón dio con una revista de tecnología y le mostró a Jonathan un artículo sobre una aplicación que podía grabar una presentación de PowerPoint, incluyendo voz y cualquier nota, y luego convertirla en un archivo de video para ser distribuido finalmente en línea. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, que es nuestro canal, el canal que hemos abierto para debatir sobre ciencias, biología, ciencias de la educación y otra serie de elementos o construcciones teóricas o discusiones que nos ayuden a mejorar esta relación con la naturaleza, con la biología y pues con la docencia. De todas maneras, nuestro ejercicio personal o nuestra misión en la vida es educar, es divulgar, y por eso hoy los invito a que conozcamos este material. Se llama Dale la vuelta a tu clase. Es un libro escrito por Jonathan Bergman y Aaron Sanz. Son profesores estadounidenses, profesores de secundaria, quienes diseñaron o a partir de una experiencia muy personal organizaron un método o una metodología para mejorar los resultados de sus estudiantes de química. Este libro es publicado en español por la editorial SM en el año 2014 y pues se encuentra disponible en línea. Ya difícilmente se encuentran textos en papel, ¿no? Sin embargo, me imagino que si uno lo busca por la red, lo pudiera encontrar. ¿De qué se trata Darle la vuelta a tu clase? Que en inglés es Flip It, ya les digo exactamente, The Flipped Classroom, Bueno, son dos profesores de colegio que se encuentran con una situación pues interesante, y es que muchos de sus estudiantes no pueden seguir el ritmo de trabajo que ellos plantean con su clase que denominan tradicional. Algunos estudiantes pues no pueden asistir a todas las clases o tienen algunas dificultades para tomar apuntes o faltan un tiempo porque están en una zona rural y sus compromisos con la familia les impiden ir a la escuela. En otras palabras, el mundo real de la educación, pues en este caso en Estados Unidos, pero si ustedes lo miran en cualquier lugar del mundo ocurre, donde lo ideal sería que nadie faltara a clase, que todos hicieran los trabajos, que se adelantaran los diferentes procesos didácticos y académicos y al final se tuvieran los resultados que queremos, que es la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, cambios de pensamiento, de comportamiento, bueno, de una serie de elementos que están relacionados con el ejercicio de la enseñanza, de educar y de aprender. Jonathan Bergman y Aaron Sanz pues están ahí en ese mundo, son muy amigos, son profesores ambos de química, comparten el laboratorio, comparten a veces las clases, se reemplaza uno con el otro, uno hace un examen, el otro hace el otro, son muy amigos y un día se dan cuenta que a los estudiantes hay que darles la oportunidad de repasar, ¿sí? Que tengan material o que tengan pues digamos algún elemento que les permita mejorar su experiencia en el aula. Básicamente el aula pues es el lugar donde se concentra el ejercicio de enseñanza y aprendizaje, pero estos dos maestros deciden sacar del aula el discurso y llevarlo a un escenario digamos más digamos en la casa o en el ambiente familiar o en el lugar donde los estudiantes pues pernoctan o pasan su tiempo digamos que libre. Obviamente eso no es nuevo, pues esas son las tareas, ¿cierto? Nosotros pues dejamos tareas y los estudiantes las hacen en la casa. El gran cambio que proponen
Aaron y Jonathan, que todo el tiempo en el libro se manejan así, es que las tareas no se hacen después de la clase, sino antes de la clase. O sea que la propuesta puntual es entregar a los estudiantes unas herramientas para que ellos puedan llegar a la clase con el fundamento teórico, con las explicaciones básicas de los fenómenos de la química que se estaban trabajando en el pensum o en el programa del curso. En otras palabras, que la clase fuera el punto de encuentro donde los estudiantes llegaban a preguntar, a debatir, a mostrar avances, a mostrar descubrimientos. Estamos hablando de la escuela de principios del siglo XX, 2001-2002. Entonces todo esto de la internet todavía no está en boga, todo esto de la inteligencia artificial pues no existía, pero sí habían ya en 2004 tengo entendido que surge YouTube y otros modelos de trabajo, digamos de red, que ya los estudiantes empezaban a reconocer. Entonces Jonathan y Aaron se dan cuenta de esa virtud y deciden que la mejor estrategia es a través del video. Entonces pregraban o graban muy bien sus clases y se las entregan a los estudiantes para que revisen los videos y con estos videos puedan llegar a la siguiente clase o la siguiente sesión de una manera más preparados. ¿Por qué los videos? En primer lugar porque encontraron que la experiencia audiovisual era significativa, más importante, más significativa que de pronto un libro o una guía, donde al niño lo encierran en una habitación y empieza a resolver las preguntas más bien como en un escenario de tortura o de disgusto que algo que realmente lo motive. Los videos, en cambio, pues acuden a las experiencias sensoriales, a la audición, a la visión y a un gusto que tenemos los humanos de esta generación por ese tipo de medios, los medios donde el sonido, la luz, el color, pues se manifiesta. Dos, encontraron una virtud y es que los estudiantes podían ver los videos en cualquier momento. También que las personas que no eran muy hábiles para tomar apuntes tenían el control, de hecho hay todo un capítulo sobre el control del video, entonces el estudiante podía atrasarlo, adelantarlo, atrasarlo tantas veces como fuera necesario hasta comprender los conceptos que los profes Jonathan y Aaron querían promover con sus estudiantes. En ese sentido, pues el estudiante que necesitaba una tutoría o que requería de una explicación adicional, pues a veces que lo lograba más fácilmente devolviendo la secuencia en el video para que pues, se pusiera al día con los apuntes y con los conceptos que se estaban trabajando. Y tercero, pues que se encontraron con muchos medios para poder divulgar sus videos. No solamente YouTube, que como les digo está en una etapa incipiente, sino también a través de los DVDs, entonces lo veían en el televisor o con memorias USB o bueno, cualquier estrategia. La clave era que esos videos se pudieran presentar a los estudiantes y que los estudiantes los pudieran ver antes de la clase que estaba programada dentro del calendario. Fue una estrategia pero resultó muy positiva. Resulta que los estudiantes se engancharon con este ejercicio y ya comenzaron a ser consumidores de estos videos porque les resolvían de una manera muy didáctica, apelaban al humor, apelaban a las anécdotas, los profes salían con corbatines, bueno, buscaban de una manera muy sencilla porque tampoco era una producción profesional o muy profesional, pero sí buscaban que ganara la atención del estudiante. Pues rápidamente hizo mella positiva en la escuela y empezaron estos profes a destacarse por los resultados que tenían con sus estudiantes. Había preguntas, por ejemplo, de los padres, porque se daba la sensación que el profesor ya no trabajaba en la clase, porque no dictaba su clase tradicional, o sea, en el tablero y con el discurso, sino que estaba esperando preguntas o caminaba alrededor de los grupos de estudiantes. Y Aaron y Jonathan lo explicaban muy bien, era que efectivamente habían quitado del salón, del espacio clase, el protagonismo al profesor, que lo habían puesto a caminar alrededor de los estudiantes y que ya no era el tablero, el punto de mirada, sino los trabajos colectivos. Los estudiantes que no veían los videos se dieron cuenta rápidamente que
tenían que verlos para estar a la par con el debate, con la construcción del trabajo que se estaba haciendo, y aquellos que tenían dificultades podían pedir tutorías, y esas tutorías se daban, pero ya no para repetir teoría, para repetir conceptos, sino para responder preguntas que seguramente se habían suscitado a partir de la observación de los videos. Ellos cuentan muchas anécdotas, de hecho un libro en ese aspecto, tengo que decirlo, ustedes saben, los que han seguido mi canal, que casi nunca hablo cosas negativas de los libros, pero en este caso sí me parece una sumatoria de anécdotas o de cartas donde diferentes profesores conocen el método y lo empiezan a practicar y lo empiezan a valorar, a dar a conocer las bondades que este tiene. Eso sí, el camino es interesante porque los profes trabajan en su aula, de pronto el coordinador se da cuenta, alguien va y lo invita a una charla. En un tiempo de pocos años eran ya reconocidos a nivel nacional e incluso los invitaban a hacer conferencias a lugares donde ellos nunca se imaginaron que iban a estar, incluso en universidades y en formación posgradual en educación, que es un método que resulta interesante. Se aprovecha de una idea, y es que el estudiante es nativo para la tecnología y le entrega unos insumos, unos recursos que son los videos, unos videos que ellos hacen, todavía están publicados, yo los estuve explorando, donde por ejemplo van a hablar sobre las bases o sobre los ácidos o sobre el pH, y hacen toda una explicación en tablero, un tablero digital, digamos en la pantalla aparecen los números y ellos explican, como les digo, en medio de broma y con algunos personajes impostados allí, explican los conceptos que los estudiantes pueden ver tantas veces como sea necesario. La clase al revés, de alguna manera, se convierte entonces en un modelo, una estrategia para mejorar los resultados, pero pues yo haciendo una lectura crítica también, buscando otros materiales, me doy cuenta que no es una innovación. De hecho, muchos de nosotros, los que sí fuimos formados a lo tradicional, pues como les digo, teníamos que hacer lecturas de libros. Nosotros nos decían, para el próximo mes vamos a trabajar la Ilíada y la Odisea, y pues había que leer la Ilíada y la Odisea, o la Odisea, para poder llegar a clase y debatir. O sea que el pensamiento de preparar la clase no es novedoso. Y ya en los estudios de la universidad posgrado me acuerdo que hay un modelo que se llama seminario alemán, donde el estudiante o el aprendiz o la persona que está formándose debe hacer las lecturas con apuntes, con una metodología específica de toma de datos, incluso con unas obligaciones o responsabilidades en el rol dentro del ejercicio académico. Y este seminario pues se traducía en un debate en el que se levantaba una reseña, y la reseña pues se compartía con todos. Entonces, de hecho ellos mismos lo admiten, dicen: no estamos inventando nada, simplemente estamos utilizando un recurso nuevo, que son los videos, que en ese momento era un recurso nuevo y que ha dado un resultado positivo por el entusiasmo que logran con sus estudiantes. Hablaban, por ejemplo, de la aplicabilidad del modelo en cualquier escenario académico, y hay una carta en particular de un profe de educación física que decía: ¿cómo voy a aplicar la clase invertida en la educación física? Y se dio cuenta que la enseñanza de los reglamentos, algunas posiciones o algunos movimientos que se pueden explicar de manera gráfica, se hacían con los videos, y cuando los estudiantes llegaban a la cancha pues habían ganado mucho porque ya conocían el reglamento de baloncesto, de voleibol, y también ciertas informaciones que se daban de manera teórica en el aula, en el salón. Las críticas, por ejemplo, la brecha tecnológica, que no todo el mundo tiene acceso en su momento a los DVDs, en su momento a la internet. Entonces ellos luchaban por evitar esa brecha, habilitaban salas de sistemas en el mismo colegio para que no tuviera cómo estudiar en su casa, pero bueno, ahí había como una tensión. Y la otra gran crítica que se les ha hecho, pero que también las han sacado adelante, es que de alguna manera los estudiantes escogen, como que controlan tanto la intensidad como los temas, como el perfil que quieren trabajar.
Y eso, pues dicen los autores que es más bien una ventaja, porque como les decía al comienzo, no todos tienen las mismas capacidades de aprendizaje, habilidades, y se cierra como esa brecha, también utilizando la misma frase, esa brecha entre los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, los ritmos, los temas, las intensidades, incluso las especialidades, por no decir especializaciones dentro de una misma materia o asignatura, queda en manos de los estudiantes. Y ahí está como el gran valor de esta propuesta, y es que en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, el estudiante entra a ser protagonista, ¿sí? Entra a ser una persona muy activa, porque es quien de alguna manera responde con el ejercicio que está haciendo de aprender, ¿no? El profesor también sigue siendo protagonista, de hecho él es el verdadero responsable de todo el proceso, pero tiene unos estudiantes que, como tienen información, como han hecho unos ejercicios de preguntas, han logrado construir, digamos, posturas frente a los fenómenos que están estudiando. Pues es un estudiante preguntón que llega a debatir y que en ese debate adquiere la habilidad de buscar más información. Estoy revisando ya al margen del libro, estoy revisando que yo sí creo que en este momento los profesores estamos llamados a capacitarnos, a dejarnos seducir por el tema de la gestión informativa. O sea, la información para mí es la clave de los procesos de enseñanza hoy día, porque los estudiantes tienen o tenemos una gran cantidad de medios para poder encontrar cosas en Internet, por ejemplo, y no solo en Internet, también en otras plataformas educativas o de televisión, incluso las mismas bibliotecas, que a pesar de todo siguen siendo vigentes, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esa información? Entonces saturamos y saturamos a los estudiantes de datos. Eso funcionaba en mi época porque era lo que nos pedían en las evaluaciones. En las capitales de Colombia, yo estoy en Colombia, los ríos más largos del mundo, y era una serie de datos que en la pregunta se respondía y ya. Hoy lo que se busca es que se puedan primero identificar y después resolver problemas con esa unidad discursiva que estamos trabajando, que en el caso de los profes Jonathan y Aaron es la química, en el caso nuestro la biología, pero con un agravante para la biología, y es que, como ya lo hemos estudiado, ustedes se han dado cuenta, los caminos de la biología son variados y grandes todos. La zoología, la botánica, la evolución, la genética, la ecología. Dentro de la misma zoología nos encontramos con la mastozoología, la ictiología, la entomología. Dentro de la misma entomología nos encontramos con el estudio de las mariposas, ¿sí? De epidemiología, y en ellas, bueno, y así más. Entonces, si nos limitamos solamente a los niveles bueno, a la estructura celular básica, pues estamos perdiéndonos de la posibilidad que un estudiante tenga una iniciativa en torno a un grupo de organismos diferentes a los que hemos siquiera pensado, y la biología pues se convierte en algo estático, repetitivo e incuestionable, y deja de ser pues ciencia, porque lo que decía Carl Sagan en algún momento, la intención de la humanidad es romper las fronteras del conocimiento, y la única manera de romper la frontera del conocimiento es haciendo preguntas y encontrando esas anomalías que en otro video hablábamos de Kuhn, que aparecen en las unidades discursivas de las ciencias, los paradigmas. Bueno, si están acá, los invito a que apliquemos este modelo. En la universidad funciona, pero hay que complementarlo, y pues se podría suscribir en un modelo o una estrategia de carácter constructivista, pero digamos que no hay estudios que lo hayan ubicado allí. De hecho, los mismos autores al final reconocen eso, que ellos nunca se interesaron por publicar o por asociarlo a una teoría, o porque busquen patentar o estandarizar. No, ellos dicen, es un ejercicio de clase, un ejercicio que nos funcionó, que compartimos con muchos y que de pronto se viralizó en un momento donde nada se viralizaba tan fácilmente, ¿no? Entonces me parece una experiencia muy interesante, muy chévere, por eso la trajimos para nosotros. Si ya están acá, muchas gracias por escuchar, por compartir,
y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a este canal de lecturas de libros y de cosas interesantes en torno a la biología de las ciencias naturales. Chao, recuerden, mi nombre es Gustavo Laverde y trabajo con ustedes. Chao.